vídeo en mi canal en este vídeo, como todas las semanas, hacer las novedades, rumores y filtraciones en cuanto al mundo Funko Pop, así que sin más atención, empezamos. Empezamos con este que ya salió, pero como voy a contar a continuación, ha sido una limitación, es decir, que solo se ha podido conseguir en los Pokémon Center. Estoy hablando de este Charizard Pearlescent. Ya sabéis que los Pokémon Center, y lo vuelvo a repetir, solo están en determinados países del mundo. Así que si no tenéis en vuestro país Pokémon Center, no podéis conseguirlo porque Funko no lo pone en la Funko Show. Y es una pena porque para la gente que no tenemos Pokémon Center, nos fastidia, sobre todo para aquellos coleccionistas de Pokémon, que después tendrá que pagar más dinero para poder conseguirlo. Luego, la semana pasada yo anuncié los Funkos de Marshall, o como se diga, es anime, ¿vale? Y ahora se anunció este Lance Crow, que todavía no sabe exactamente para qué tienda va a ser exclusiva, pero que os lo dejo para los que sois fans de este anime, ¿vale? Luego, este que no tiene pegatina, se dice que es exclusivo de Hot Topic, ¿vale? Es un padre que enseña el traserito, el culito, y se ve el culito, y es muy gracioso. Maravilloso, maravilloso. Luego, para Stranger Things también han anunciado varias cosas, ya que estamos con la quinta temporada muy de lleno y aún faltan varias partes más por sacar. Anunciaron este Vecna y este Bill Byers, Holly de Hero y Eleven. Como yo no sé mucho de la serie, porque yo no la he visto y no pienso verla, sé que Will y Eleven son personajes, Will y Eleven son personajes que ya existían desde la primera temporada. ¿Alguien me puede explicar quién es Holly de Hero? Si alguien lo quiere explicar. Si no, no pasa nada. Y tampoco me voy a morir por no saberlo. Bueno, siguiente. Últimamente hay un boom con el hockey, no se sabe por qué, ¿vale? Series sobre hockey, todo sobre hockey, es lo que me está pasando a mí últimamente, ¿vale? Y ahora Funko va a sacar Target, ¿vale? Este Snoopy y Penalty Box de hockey. No entiendo mucho de hockey, me gustaría entender mucho más, claro, es un deporte que me gustaría entender, porque claro, yo estoy viendo una serie sobre hockey. La serie sobre hockey ya hablaremos de ella en mi top de series y películas. Pero eso ya al tiempo. Pero bueno. Me está limitado a 5.000 piezas. Va a ser complicado de conseguir. Como dicen algunos, porque claro, entre los coleccionistas de Snoopy, los coleccionistas del hockey y luego los que son ambos, va a ser complicadito. En teoría va a salir este mes. Pero bueno, veremos qué pasa. Y veremos a qué mercados internacionales llega. Luego, de Alien han sacado varias cosas. Vamos por partes. Porque aunque la imagen no lo ponga, se sabe, ¿vale? Se sabe que el monstruo que está encapsulado, donde viene, aparte de tener luz como viene en la imagen, tiene sonido, el cual no lo sabemos todavía. Por eso no puedo poner aquí un vídeo del sonido, ¿vale? Luego está el cover de la Teniente Ripley. Y luego está el Funko del chico, que ahora no me acuerdo el nombre del chico, con el Chase. ¿Vale? Luego, para los fans de Demon Slayer van a sacar varias cositas. Que no entiendo mucho, así que no puedo explicar mucho. Solo sé que esta es la wave regular. Y para más y más meter en la llaga, ya que 5 personajes no eran suficientes, ¿vale? Van a sacar esta, creo que es Nezuko. Sí. Si estoy que confundida, me venís aquí en los comentarios y me lo decís, ¿vale? Exclusivamente Temen Earth, ¿vale? Luego, para John Cena, para el final de la WWE, que ya terminó definitivamente su carrera en la WWE, hay este Funko y se dice y se comenta que por $240
en el sitio oficial de WWE lo puedes tener firmado. Se dice y se comenta. No sé si sigue disponible, si ya se agotó eso o qué. Pero bueno, ahí está la noticia porque no me he puesto yo a chequear y que se agotó, ¿vale? Yo solo digo que si queréis el firmado, ir a ver la tienda de la WWE si sigue disponible. Y si queréis pagar el precio, si no queréis pagarlo, tenéis aún que creo que es exclusivo de Nintendo en USA. Luego, para Disney, varias cositas. Por un lado, Olaf, en la escena donde se derretía, y decías, algunas personas, algunas personas son, ¿cómo me sale en castellano? ¡Dios! Que ahora me sale en castellano, te lo digo en serio, estoy en blanco. Algunas personas te derrites o algo así. Ahora no me sale la traducción literal, ¿vale? Y luego, para las princesas Disney, hace un tiempo sacaron a las villanas de Disney con como vidrieras por detrás, ¿vale? En las que se podían ver unos dibujos en tono vidriera, como estoy diciendo. Ahora actualmente van a sacar princesas. En teoría por el momento van a sacar Aurora, Aurora, Blancanieves y la Sirenita, es decir, Ariel. Me gusta el de la Sirenita porque me gusta cómo está representada Úrsula en la vidriera, y además tiene una peculiaridad este Funko para los que no lo sacamos de la caja, que por detrás la vidriera se ve porque está la caja abierta. Es una forma de que así puedas tú ponerlo, si lo quieres, tanto por delante como por detrás, ¿vale? Y hasta aquí todas las novedades, rumores y filtraciones de la semana. Ya sabéis que os ha gustado algo, un bonito like a este vídeo. Comentad abajo qué os ha parecido. Yo esta semana estoy libre como el sol que amanece. Yo soy libre como el mar. Pero bueno, también decidme en comentarios si os ha gustado alguna, porque también puede pasar. Si alguna os ha parecido un poco raro una también, aunque esta semana no hay nada raro, como otras semanas. Ha sido una semana un poco light para noticias Funko, ¿vale? Luego también, si no estáis suscritos, dale al botón de suscribirse y a la campanita para que te paséis cuando subo vídeo y como no. Compartid el vídeo por todas vuestras redes sociales para que gente se entere de esas novedades, nuevas suscripciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!